Bueno, muchachos de sexto, si están viendo este video es que la pandemia continúa y la cuarentena también, seguimos encerrados. Así que vamos a tener que ya empezar con algún contenido un poquito más serio, porque hasta el momento ustedes vieron el burlador de Sevilla, muchos de ustedes lo hicieron muy bien, muchos de ustedes no hicieron nada y no me enviaron un corno, pero bueno, sigo esperándolos a ver si en algún momento pone la marrana. Así que por favor les voy a pedir que entreguen los trabajos, porque como van las cosas, el primer trimestre va a ser con esta modalidad, vía YouTube, no sería el Rubius, pero... Así que bueno, por favor, hagan lo que tienen que hacer y escuchen bien esto, que vamos a empezar ya con un humor un poquito más establecido. Esta primera entrega, que es la tercera entrega de trabajo, es la de humor argentino. Va a trabajar una serie de monólogos de Enrique Pinti y de Santiago Varela, que es el libretista de Tato Bores. Son grandes monologuistas argentinos. Y la segunda parte de esto, que por ahora no va a estar, pero si la pandemia continúa les va a aparecer como trabajo, es Esperando la carroza. Así que vamos a introducir el tema del humor argentino. Antes que nada, cuando uno dice la palabra humor, ¿en qué piensa? Humor, sí, es algo que causa gracia, pero si uno va más atrás de la palabra, humor tiene la raíz de humedad, de humus, algo que tenga que ver con algo líquido, con algo que mejora o lubrica las cosas. ¿Por qué? Porque el humor es eso, el humor es esencialmente un lubricante social, algo que mejora las relaciones entre las personas. Cuando uno tiene un momento de nervios o de dolor o de complejidad, ¿qué hace? Una broma, un chiste, y cuando uno se ríe, esa risa te distiende. El humor sirve esencialmente para eso. Por otro lado, el amor disculpa la atrocidad, o sea, cuando algo es demasiado atroz, es lo que llamamos humor negro, y uno termina riéndose de la atrocidad que algo tiene, ¿no? Cuando algo es demasiado brutal, parece que uno se ríe del horror. El humor también elimina la responsabilidad. Cuando yo hago un chiste, aunque el chiste es verdadero y utilice un poco la ironía y se burle mucho de la otra persona, cuando la otra persona se enoja, ¿yo qué le contesto? Era una broma, era un chiste. Y eso automáticamente me disculpa de lo que acabo de decir. Aunque lo que acabo de decir tenga una parte de verdad, queda disculpado a través del humor. Y esencialmente el humor disuelve el espanto. A través de la risa, uno ve que la cosa que me estoy riendo es algo brutal o es algo espantoso, pero como me río, como lo transformé en un meme, como sí es cierto que vamos a morir todos porque de los infectados que hay que multiplicarlo por 70 o 80, porque estos muchachos con los números no son muy buenos, ¿no es cierto? Pero no importa, porque uno lo hace un meme, se ríe un poquito y deja de pensar en el horror que te provoca eso. Para eso es esencialmente el humor en sentido amplio. Pero en sentido estricto, ¿de dónde sale el humor argentino? ¿De qué nos reímos? Nosotros nos reímos esencialmente porque tenemos una idiosincrasia híbrida. ¿Qué es la idiosincrasia? La idiosincrasia es la manera particular de ser que un determinado pueblo tiene de acuerdo al entramado cultural de donde corresponde. Y nosotros tenemos como idiosincrasia la hibridez, o sea, una mezcla de un poquito de todo de los diferentes pueblos europeos de los que salimos gracias a la inmigración europea. Somos un poco españoles, somos un poco ingleses, somos un poco alemanes, somos un poco polacos, somos un poco tanos, somos un poco judíos, somos un poco de todo. Pero en el fondo no somos nada de nada. Tenemos esa idiosincrasia mezclada. ¿Y mezclada con qué? Mezclada con el personaje gaucho. El personaje gaucho es nuestro sustrato. El gaucho, yo no sé si ustedes se acuerdan lo que les expliqué allá lejos en cuarto año, pero el gaucho es este personaje medio inútil que surge de todas las hibridaciones que quedan como resultado de la Revolución de Mayo. ¿Se acuerdan que decíamos que la Sociedad de Mayo está formada por qué? Por españoles peninsulares e indios. El indio nunca trabajó, el español peninsular, como viene con título de nobleza, no trabaja. ¿De acuerdo? ¿Qué hace el español peninsular? Esclaviza al indio para que el indio trabaje. El indio trabaja sí porque lo cagan a golpe y entonces el indio trabaja. A ese elemento que le sumo, el negro. Porque el esclavo indio era sucio, roñoso y olía a rata, pero el esclavo negro es lindo, ¿viste? Suda y queda brilloso. Le pones un moño y queda divino. Un poco de pomada le pasas en la cara y queda genial. Entonces tenemos los negros. Los negros eran traídos de África. Acá en el Río de la Plata, que era un lugar católico, eran ilegales. Pero ¿qué hacíamos? Los entrábamos por Brasil, que no eran tan católicos, eran un poco protestantes, y ahí entraban al Río de la Plata de todas maneras.
Claro, el negro trabajaba porque no le quedaba otra. A veces algunos ni siquiera iban a hablar. Y sin embargo, se los obligaba a trabajar, eran esclavos. ¿Tá? Y después, ¿qué tenemos en la sociedad de 1810? Tenemos la mezcla de las tres clases. O sea, el indio con el blanco forma el mulato. El mulato lo odiaban los negros porque era blanco y los blancos porque era negro. ¿Y el mulato qué hacía? El mulato generalmente laburaba en cuestiones propias de la ciudad. Vendía cosas, hacía velas, hacía escobas, vendía agua. El mulato laburaba en ámbitos de la ciudad. Después tenemos la mezcla entre el blanco y el indio. La mezcla entre blanco y el indio es el mestizo. El mestizo también era odiado. El blanco lo odiaba porque era indio, el indio lo odiaba porque era blanco. ¿Y a qué se dedicaba el mestizo? Generalmente tareas agropecuarias. Como había heredado de su padre indio la habilidad en el caballo, laburaba muy bien, manejaba muy bien las vacas, manejaba muy bien los potros, los potrillos y trabajaba generalmente en el campo o en cosas que tenían que ver con el movimiento de ganado. Y después tenemos el más odiado de todo, que es la mezcla entre indio y negro. La mezcla entre indio y negro se llama sambo. El sambo lo odiaba todo el planeta Tierra, porque lo odiaban los negros porque era indio, los indios porque era negro y el blanco porque era indio y negro. O sea, lo odiaba hasta su madre. El sambo, pobrecito, no hacía nada. De hecho, era tan feo ser sambo que había un regimiento en el ejército argentino que era el regimiento de sambos, que eran carne de cañón. Literalmente atajaban las balas de cañón con la mano y el negocio era que te arrancara un brazo y no la cabeza y cobrar jubilación de por vida. O sea que el sambo no tenía mucha esperanza de vida. ¿Tá? O sea que ninguno de estos personajes, ninguno tiene cultura del trabajo. ¿Por qué? Porque el español nunca había trabajado porque era noble, el indio nunca había trabajado porque era vago, siempre el indio cazador, pescador y recolector, o sea, literalmente comía lo que encontraba tirado, lo que podía matar o cazar, y el esclavo negro, que venía a trabajar, lo trabajaba porque lo agarraban a golpes. Entonces, ninguno quería el trabajo. Y los hijos de estas tres clases también odian el trabajo. Y esos hijos de las tres clases, ¿qué son? El criollo. Y al criollo, ¿cómo lo llamamos nosotros? Gaucho. Ese personaje gaucho se hibrida con esta inmigración europea, que gracias a Dios que vino, porque si no seguiríamos acá muertos de hambre, en bola y aullando, porque no tendríamos nada. Gracias a Dios que vinieron nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos a este lugar y hicieron el país que tenemos, porque todo esto está hecho por los inmigrantes. Por eso uno va muchas veces a la capital federal y en ciertas partes parece Italia, en ciertas partes parece Alemania, en ciertas partes parece Inglaterra, pues claro, está hecho por gente que eran italianos, eran ingleses, eran alemanes, y lo construían como sabían construirlo ellos, ¿no? De esta hibridación entre el gaucho vago y bastante chanta de esta región y el inmigrante, es de lo que nosotros nos reímos, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Uno se ríe un poco de la forma en que fue creado como pueblo, ¿no es cierto? ¿Y nosotros de qué nos reímos? Nos reímos de la aceptación que disculpa el dolor de ser nadie, porque en el fondo sabemos que no somos nadie. Por eso ponen el himno en un acto escolar y no lo canta nadie. Los 5 profesores aullamos como locos el himno mientras 46.000 pibes están ahí parados como postes sin decir una palabra. ¿Entienden? ¿Y por qué la gente no canta el himno? Porque le da vergüenza. Porque en el fondo no lo siente como propio. Por eso te pones una remera con la bandera yanqui, pero te pones una remera con la bandera argentina y la gente te grita que sos un grasa. Porque ¿qué pasa? No consideramos valiosa nuestra propia bandera. ¿Tá? No tenemos identidad nacional. ¿Cuál es la función entonces de este humor argentino que surge de esta manera, por esta angustia de no ser nadie? Una función doble. En culturas progresistas, en culturas que generan un avance, uno se ríe dentro de un lema latino que es el castigat ridendo mores. ¿Qué significa esto? Es castigar las costumbres a través de la risa. O sea, yo tengo una mala costumbre social, hago un chiste para burlarme de eso, todo el mundo ve la mala costumbre y entonces la sociedad, ¿qué hace? Va y la cambia. Es el tipo de humor de los Simpsons, donde se ve a ese padre irresponsable, a la nenita esclarecida, a la mamá medio alcohólica, pero que tampoco se pone demasiado en el papel de madre, al nene incorregible, y es la sociedad norteamericana retratada. Pero el yanqui ve eso, se ríe y en el fondo trata de cambiarlo. Eso sucede en las culturas progresistas. El humor genera un cambio de actitud. Y en las culturas como la nuestra, que son culturas retrógradas,
El humor simplemente genera una disculpa. Uno se ríe y dice, ¡ay, qué hijo de puta! Claro, uno se ríe del estúpido, se burla de él y ¿qué hace? Nada, lo deja ahí, sigue existiendo y naturaliza el tipo humano. Con lo cual, el corrupto, el sinvergüenza, el agrandado, el creído, el inútil, el vulgar, es como simpático en nuestra cultura y lejos de desterrarlo, como que nos reímos de él y nos gusta tenerlo, porque pensamos que es como algo folclórico. Es algo lamentable, pero lo que hace es permanecer en el error y hacer que el error se recalcitre en nuestra cultura.